tanto la presentación, o claramente no es la presentación, sino que al contrario es recibir de ustedes todas las sugerencias, ideas, comentarios que surjan sobre lo que ya hemos vivido en torno a pandemia, COVID. Como ustedes saben o deben estar al tanto, sea por las noticias intrahospital, como de la red, como los gremios, como toda nuestra comunidad, las cifras de COVID en estos momentos son bien preocupantes para la región metropolitana, para el país en general. Por tanto, ya nos estamos preparando como para toda la red asistencial en su conjunto, abordar esto, lo que puede suceder o lo que está sucediendo ya, con aumento de casos, con aumento de ocupación de camas UCI, y yo creo que en ese sentido tenemos que estar dispuestos. Yo sé que tenemos listo, tenemos un plan, lo hemos desarrollado ya en una oportunidad anterior, creemos que es bueno, pero creo que faltaba un poquito esta instancia de ser más abierto y tener la posibilidad de que cada uno pueda expresar em, qué cosas anduvimos bien, mal, más o menos, etcétera. Entonces, pretendo hacerles una pequeña presentación. La presentación la voy a hacer yo, básicamente porque no quise sobrecargar a ninguna de las subdirecciones eh, en torno a preparar este momento. Pero, como les digo, lo esencial de esto es la participación posterior. Entonces, bueno, todos sabemos el COVID-19, todos los momentos que nos trajo, digamos, y cuánto nos afligió, digamos, durante el 2020. El desafío de una nueva patología en sí, en la parte biomédica, todos los cambios sociales y nuestras formas de vida que se vieron eh, bruscamente en modificación, una disrupción importante para todas nuestras vidas, en un escenario de alta incertidumbre y de mucha angustia. Yo diría que nosotros cuando tratábamos de reflexionar hacia atrás sobre cómo lo habíamos vivido, probablemente la primera fase entre marzo, abril, mayo, eh, lo que más se vivió en el hospital fue mucho temor, ansiedad sobre algo que iba a aparecer y como que no aparecía. Y ese escenario, pese a que había menor carga asistencial, también era de mucho estrés para todos los equipos, tanto de preparación como de ansiedad porque iba a aparecer algo. Yo diría que solo después el curso de la pandemia, digamos, y el conocimiento, como consolidar los conocimientos o adquirir seguridad en ellos, yo creo que fue lo que nos fue dando tranquilidad hacia adelante. Pero sí recordamos ese primer periodo como de mucha, mucha ansiedad. En lo asistencial, vale la pena recordar, en la población pediátrica, si uno lo mira en global, nosotros tuvimos un bajo número de casos hospitalizados de usuarios con esta patología. Tuvimos, dadas las condiciones sanitarias de la región metropolitana, con una cuarentena relativamente extendida, una restricción relevante de toda nuestra actividad electiva, tanto en lo ambulatorio como en lo quirúrgico, lo que impacta obviamente nuestras cifras a lo largo del año de producción son bien, bien bajas porque el foco estaba puesto en otra cosa, digamos. Además de no tener un número elevado de casos COVID, que fue lo que le pasó a los urgencias en casos COVID, desapareciendo otros tipos de consulta. Nosotros desaparecieron otros tipos de consultas, tanto de la urgencia como las consultas electivas, y no apareció lo que es nuestro pico habitual, que es en la campaña de invierno. Entonces también desapareció nuestra fuente, nuestra demanda principal de atención. No hubo campaña de invierno como tal. Entonces, esos dos factores, la no demanda COVID y la Michelle no se escucha. Sí, está muy inestable. bueno, Pati se cortó en algún momento, supongo. Se cortó, ¿cierto? Y tu pantalla también se cortó, quizás corta la cámara, Michelle. Tuya. Ya. Ahora volvió, Michelle. ¿Volvió? Perfecto. Gracias, Doc. Tienes que subir la presentación de nuevo.
¿Sí? Sí. Ya, déjenme hacer esto. Ah, Te quedaste en la baja demanda que hemos tenido en esa parte. bueno, entonces teníamos una baja demanda y después surgió la preocupación por el síndrome inflamatorio multisistémico y el incremento de nuestra actividad en laboratorio de biología molecular. Esos fueron nuestros, como un poquito se vivió a grandes rasgos, digamos, y desde una mirada muy, muy macro, nuestra experiencia COVID en los 2020 asistencial, digamos. Y yo diría que los pilares de nosotros en torno a cómo lo enfrentamos como hospital, como comunidad, uno, el desafío mayor de nosotros fue darle soporte a la red asistencial de toda la región metropolitana. Segundo, el cómo nos cuidábamos los funcionarios en un rol fundamental de la UST. La preocupación siempre por los elementos de protección personal. También todas las medidas que se tomaron en torno a recursos humanos. Nuestra relación con las visitas, que fue compleja, bien compleja y que fue uno de los puntos, yo diría, de mayor conflicto. Y las instancias de participación. Entonces, en recursos humanos debo destacar lo que se hizo en su momento, o sea, se excluyeron todos aquellos funcionarios que estaban en grupo de riesgo, la mayor parte de ellos que tenía funciones asistenciales directas han sido reemplazados. Surgió el teletrabajo como una alternativa más o menos estable para aquellos funcionarios que podían realizarla, podían cumplir su función en teletrabajo, que basalmente son más bien áreas administrativas, pero se dio la posibilidad de mantenerse y hasta el día de hoy algunas áreas se mantienen en teletrabajo si es que logran realizar su función. Estuvo todo el tema de flexibilidad laboral. Recuerden que cambiamos de turnos habituales de 12 horas a turnos 24 horas. Luego estábamos por cambiar en retorno en enero, cuando nuevamente las cifras empezaron a preocupar, el horario del metro cambió y en este momento estamos en un esquema como intermedio entre funcionarios que tienen turnos cada 12 horas y funcionarios que tienen turnos 24 horas, pero que se ha hecho en acuerdo con los estamentos y con la jefatura de las unidades. El plan de retorno, recuerden que hubo harta polémica en algún momento por el plan de retorno y había hasta como malos nombres sobre ello, pero yo diría que nosotros la mirada fue el retorno progresivo de los funcionarios, no por un cumplimiento de algo administrativo per se, sino de acuerdo a la actividad asistencial. En la medida que la actividad asistencial creció el último trimestre, evidentemente necesitábamos tener más funcionarios en actividad. Por lo tanto, eso fue lo que fue el motor del regreso de los funcionarios, y mientras tanto se fueron haciendo aquí en el hospital todas las adaptaciones físicas y cumplimiento de protocolos para que pudieran volver a un espacio seguro. La guardería, el jardín infantil, recuerden que no podía estar en funcionamiento, sino que se habilitó el espacio como de guardería, más que como un jardín infantil oficial, y como tiene una capacidad limitada, no estaba habilitado para funcionar normalmente, hicimos una expansión de su sala o de su capacidad ocupando el hall del primer piso del edificio UPC. Y debo agradecer a toda la comunidad, digamos, por esa comprensión y especialmente a todos los funcionarios del edificio de la UPC, porque fue un cambio importante, pero nos permitía dar un poquito más de soporte a todas las mamás, papás que requerían que sus niños vinieran a este espacio de guardería y no podían tenerlo en su domicilio. Y posteriormente también el último trimestre reaperturamos el casino con una capacidad muy limitada,
para permitir que aquellos funcionarios que no tenían un lugar apropiado en sus puestos de trabajo para almorzar pudieran ahí tener su colación. En cuanto a las visitas, finalmente zanjamos, fue un periodo muy difícil, yo diría, en visitas. Nosotros tenemos una tradición, o habíamos avanzado en una línea de acompañamiento 24/7 completo en todas las unidades, incluso las críticas. Había dado mucha felicidad esa relación con los usuarios. Pero evidentemente en la medida que los padres eran probable factor de riesgo de contagio para sus propios hijos, y también no teníamos capacidad de infraestructura de recibirlos en forma segura a ellos, se nos fue haciendo complejo el mantener esquemas de ese tipo. Yo creo que es válido recordar también que tuvimos una experiencia, un cierto trauma a nivel de equipo y a nivel institucional en torno con el fallecimiento de un niño, y eso provocó un cambio bastante brusco en régimen de visitas. Y después, posteriormente, en la medida que fue avanzando la pandemia y fueron disminuyendo los números, también hubo un cierto avance en esquemas. Pero llegamos a un momento, ¿se acuerdan?, bastante dramático para todos de no tener visitas. Yo creo que tiene sus justificaciones, pero también tuvo un alto costo para niños, para las familias y para también la institución completa. Entonces, en estos momentos tenemos diferentes modalidades de visitas de acuerdo a la etapa en que vive la región metropolitana o Providencia, y de acuerdo también a nuestros niveles de cuidado, segregando principalmente dos: las camas de hospitalización y las camas de cuidados críticos. Y en base a ellos han tejido con las jefaturas principalmente esquemas que van desde el acompañamiento 24/7 o la visita en rangos de horas, siempre privilegiando un cuidador. Recuerden ustedes, sobre todo cuando tuvimos restricción de visitas totales, que se generó esta modalidad de acompañamiento virtual, de hacer telellamadas para los padres viendo a sus hijos. Aquellos niños que obviamente eran mayores podían conversar y podían comunicarse, y los niños que eran menores sí se podían ver con los padres por lo menos en pantalla. El equipo tanto de gestión del cuidado como psicosocial y educación en eso fueron un puntal para poder llevar a cabo esto, así que agradecimientos hacia ellos también. La sala de padres la tuvimos cerrada largo rato, largo tiempo, pero finalmente hicimos una reapertura en acuerdo con IAS, cumpliendo protocolo, y yo creo que ha sido evaluado positivamente, obviamente por los papás, pero también han logrado cumplir con lo que les exigimos. Por lo tanto, nuestra línea es mantener abierta la sala de padres, porque nos parece más fácil controlar un espacio único que cumpla con los protocolos que tiene, que tener múltiples espacios pequeños en todas las unidades, que con la dificultad de infraestructura que tenemos, pero también con la dificultad de supervigilar muchos espacios, se nos hace más complejo. Hemos mantenido el control de temperatura y acceso a acompañantes, estamos fortaleciéndolo y cada día tratando de agilizar un poquito y de ser un poquito riguroso en torno a que un familiar venga con cada usuario, pero es un tema que siempre hay que estar monitorizando, digamos. En cuanto a la participación, el enfrentamiento del COVID en lo institucional tuvo como dos grandes comités. Uno, una reunión periódica entre las subdirecciones y un equipo un poquito ampliado, en el que el puntal fundamental era infección asociada a la salud. Y el segundo, el comité de emergencia que formamos con los gremios, que se sesionó en forma semanal un tiempo y posteriormente quincenal. Y en eso estamos. Yo debo reconocer que estas dos instancias han sido una fortaleza de poder saber qué está sucediendo en lo concreto y también poder generar lineamientos que se difundan a nivel tanto de jefaturas como de cada funcionario, y tener la participación de los gremios. Hemos tenido una, yo diría, excelente relación a través de la pandemia, y es algo que tenemos que seguir fortaleciendo y cuidando entre todos. Y lo que nos faltaba era un poquito esto, presentar, en cuanto a participación, presentar en qué estamos y tener un espacio más ampliado de la comunidad de que pudiera
saber cómo lo habíamos estado organizando, por un lado, y también tener la posibilidad de dar sus opiniones. En cuanto a elementos de protección personal, que fue un gran tema durante el 2020, nuestra preocupación fundamental fue el stock y la reposición permanente asociada a la capacitación y luego la monitorización del uso. Y yo debo decir que en general el hospital durante el 2020 no tuvo problemas de elementos de protección personal, siempre tuvo un stock apropiado. Así lo vivimos nosotros como en equipo directivo, pero así creo que debieran haberlo sentido ustedes también, todos los funcionarios. Entonces, pero no tuvimos problemas de stock. Y siempre los cambios de indicaciones de en qué fase se ocupaban tales o cuales EPP estuvieron dirigidos básicamente por la unidad de infección asociada a la salud. Y debo señalar, reconocer y agradecer que en todas las monitorizaciones del cumplimiento de elementos de protección personal que se hicieron a lo largo del servicio durante los meses, una vez que nosotros ya logramos el aprendizaje, logramos la capacitación correcta, después todas nuestras monitorizaciones fueron de uso correcto en 100%, lo que habla probablemente de que sí aprendimos y de que sí lo consideramos importante. En cuanto al cuidado, yo creo que jugó un rol fundamental toda la proactividad que se vivió en la unidad de salud del trabajador. Ahí tuvimos acceso rápido a evaluación médica, a licencia, a permiso, a acuerdo entre jefatura, a análisis de casos, de un caso positivo, cuáles son los contactos, quiénes del equipo de trabajo son contactos estrechos, definir esos contactos estrechos, establecer cuarentena. A veces fue complejo porque efectivamente los servicios quedaban un poquito con menor cantidad de funcionarios, pero en Raya para la Suma se hizo lo correcto y podemos dar fe de eso, de que se fue tan riguroso que no se obvió algo por mantener a alguien en trabajo, al contrario, se cumplió con la indicación. O sea, los pacientes que eran sospechosos se toman examen y se van a aislamiento. En cambio, los pacientes que son contacto estrecho también se van en cuarentena. Entonces creo que se fue riguroso y eso le dio una solidez y una tranquilidad en general a los funcionarios. Tenemos un acceso rápido a exámenes, que es un tremendo beneficio para todos, digamos, yo diría, tanto para establecer los equipos de trabajo, como para analizar brotes, como también para la seguridad personal de uno, como en saber que el examen va a estar pronto, también esto tiene una dimensión personal y familiar que es importante. Entonces, esa rapidez en dirimir en qué situación estoy yo es importante para todos nosotros. Entonces tuvimos acceso rápido a exámenes y a evaluación médica. Una vez que se establecieron las capacidades máximas por residencia y espacios comunes de funcionarios, que era donde teníamos probablemente algún incumplimiento, que se produce en espacios comunes, en los cuales uno se junta, come y uno intenta en algún modo volver a tener algo de la vida que conocíamos. Pero se reforzó eso a través de la UST en conjunto con gestión del cuidado y luego se hicieron revisiones periódicas de que se estuvieran cumpliendo las indicaciones. Y creo que tuvimos algunos incidentes que yo creo que dispersos en algunas unidades, pero siempre son más llamativos los incidentes que el comportamiento común de la población. Entonces, es fácil determinar, hubo tal no acatamiento de normas y quizás fijarse en eso como no se está cumpliendo, pero la verdad es que en la mayoría de los sectores se cumple y la mayor parte de los funcionarios ha cumplido con ello. Y en nuestro rol también de tener responsabilidad en los hospitales, reforzar y que esto se debe cumplir. Se han hecho campañas comunicacionales sobre la importancia de mantener el 1,5 metros de distancia, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, pero es algo que también tenemos que ir reforzando y de cuando en cuando ir relanzando esto. Y un aspecto importante es la salud mental de todos nosotros. Yo creo que por ello se habilitó un apoyo telefónico durante toda la pandemia, en que uno podía acceder gratuitamente, obvio. Y
durante el último cuatrimestre o trimestre del 2020 se favoreció el que pudiéramos iniciar periodos de vacaciones, descansos compensatorios, con todo lo difícil que puede ser pensar en vacaciones en medio de esta situación, pero sí para tener un espacio de tranquilidad mental, de no estar en el trabajo, sino que estar sin esa presión. Así que yo creo que eso también es un fuerte impulso hacia buscar la salud mental, una protección de la salud mental. Y un poquito lo armamos así. Este es un esquema antiguo, así que si no se ve y se ve muy chiquitito, no es lo más importante. Pero básicamente las medidas que están aquí en las filas, que es en torno a las actividades grupales, recursos humanos, docencia, jardín infantil, tratamos de enlazarlas con las etapas que va viviendo la región metropolitana. Entonces funciona un poco como en despliegue, ¿cierto? Mientras estamos en apertura, claro, generamos más actividad asistencial, más atención ambulatoria. En cambio, cuando, por ejemplo, estamos en cuarentena, generamos una atención ambulatoria restringida hacia pacientes priorizados. Y así sucesivamente cada ítem tiene su correlación con el plan paso a paso del gobierno. Todo en lo asistencial, nuestro rol que ha sido destacado y ha sido bastante elogiado, diría, desde el sector salud, ha sido el apoyo a la red. Un pilar fundamental ha sido la capacidad de diagnóstico que tenemos en el Laboratorio de Biología Molecular. Hay que considerar que nuestro laboratorio no es solo interno, nosotros tenemos como rápido acceso a exámenes y es positivo para nosotros, pero en realidad el laboratorio, su gran porcentaje de exámenes, sobre el 80%, lo realiza hacia el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y recibir muestras de otros servicios de salud. Entonces, el laboratorio se ha constituido en un pilar también dentro de los laboratorios de la región metropolitana, de apoyo al diagnóstico. Y en el rol con el usuario mismo, nuestro eje fundamental fue recibir usuarios desde otros servicios de salud. Dado que nuestra demanda interna del Servicio de Salud Oriente era pequeña, los hospitales mixtos que tienen adulto y niño se estaban viendo sobrepasados y con necesidad de camas crecientes. Por lo tanto, lo que hicimos fue, o lo que se nos solicitó y acordamos, fue iniciar recepción desde otros servicios de salud para que los hospitales mixtos pudieran dedicarse solo a adultos. De esa forma se transformaron los hospitales mixtos y nosotros nos tocó recibir particularmente del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, Padre Hurtado y La Florida, en que ellos dejaron de tener área de crítica pediátrica y los pacientes que estaban en esa condición desde su urgencia y su estabilización, nosotros lo recibíamos en nuestra unidad de pacientes críticas. Por lo tanto, nosotros tuvimos que ampliar nuestra capacidad de camas críticas, sobre todo en el intermedio pediátrico. También ampliamos capacidad en la UCI neonatal para darle un poco de un flujo más fluido de derivaciones desde el Hospital Luis Tisné. Otro foco que yo diría no fue tan llamativo, pero sí estaba la apertura generada, era que dado que los hospitales de adultos, en las urgencias y sus áreas de hospitalizaciones se vieron ¿Cómo está la con cumpleaños alta, feliz? con alta demanda. ¿Alguien quiere cantar cumpleaños feliz? Con alta demanda, nosotros tenemos la capacidad y tenemos la indicación de ampliar nuestra edad de atención de urgencia desde los 15 años hasta los 18 años. En cuanto a la actividad ambulatoria, hay que recordar un poquito que esto se mueve como en fases, ¿cierto? Entonces, en este momento lo que tuvimos el último mes fue nuestra máxima actividad ambulatoria presencial, pero lo que buscamos es que esto sea como un equilibrio entre lo que surgió, y yo diría que los equipos, tanto médicos como profesionales, rápidamente se subieron al carro y lo hicieron muy bien en torno a la telemedicina y la telerehabilitación. Entonces, si separamos la atención ambulatoria en estas dos como ejes, como presencial y telemedicina, el objetivo es que de acuerdo a la fase nosotros nos vayamos variando en una en otra, digamos. Mientras haya mejores condiciones de la región metropolitana, hacemos más presencialidad, y mientras haya peores condiciones o vayamos a cuarentena directamente,
hacemos mayor telemedicina. Entonces la telemedicina no es algo que tenemos que abandonar, sino que al contrario, mantener como una herramienta dentro de nuestro acercamiento a los usuarios. Entonces, creo que ahí es importante considerar eso, que lo tenemos que mantener y fortalecer. Hemos ido integrando los sistemas, tanto SAM como imágenes también, para que esto pueda ser, sea útil y sea lo más amigable posible, pensando en que el usuario está en su casa y el profesional o está aquí o está también en otro recinto. También hubo un incremento de visitas domiciliarias. Se dispusieron de móviles para que pudieran acercar los equipos a los domicilios de los usuarios. Por lo tanto, eso también fue una estrategia bien valorada tanto por los equipos como por las familias. Y la entrega de fármacos, iniciamos entrega de fármacos a domicilio a los usuarios crónicos también. En cuanto a atención cerrada, yo diría lo fundamental fue la segregación un poquito del hospital, en cuanto a que tenemos los usuarios COVID positivos ocuparon pensionado durante un buen tiempo. Después, cuando nuevamente volvió la actividad quirúrgica en pensionado, se traspasó a la unidad de agudo indiferenciado en el segundo piso del edificio hospitalizados. También tenemos un sector de usuarios en tránsito, en espera de PCR o en espera de determinar su estado de infección o de contagio, que era el segundo piso de la urgencia, que ahora le llamamos unidad agudo indiferenciados B, y que se mantiene ahí como una etapa más bien de tránsito, pero que nos da seguridad, o más bien nos permite un mayor estudio y nos permite dar un poquito más de tranquilidad sobre el estado del usuario y su familia. Tratar de mantener todo el pediatría del cuarto piso con usuarios sin una sospecha COVID. Este esquema también va sufriendo modificaciones de acuerdo a la demanda, pero el espíritu es ese, tratar de mantener el sector COVID separado del sector que no se nos junten pacientes y familiares, digamos, de COVID y no COVID. La atención en servicio de urgencia, lo fundamental, esto se preparó como con una demanda incierta, pero cumplimos bastante bien en segregar los flujos desde antes del triage, desde que el paciente, el usuario y su familia se vienen acercando al sector de urgencia, separar entre quienes tienen síntomas que pueden ser sospechosos de COVID y quienes, entre comillas, los consideramos usuarios limpios. Y de ahí se segregaba toda la atención de urgencia. Desplazamos este sector limpio, entre comillas, de no sospechosos COVID al primer piso del edificio hospitalizado, con lo cual tuvimos que mover diferentes equipos a los que se agradece la consideración y la comprensión del momento en que nos encontrábamos. También la asociación, la PRUS, también la tuvimos que mover de ahí, de esa oficina, y todavía es un sector que mantenemos para atención de urgencia de usuarios sin sospecha de COVID, y que se mantendrá así mientras estemos en esta situación. Todavía tenemos un pendiente que es optimizar las salas de espera, porque nos quedaron segregadas, pero en una forma no tan funcional, pero eso es algo que espero que resolvamos pronto durante este primer trimestre. En cuanto a cirugías, la actividad quirúrgica evidentemente se ve restringida en la medida que empeoran las condiciones de la región metropolitana, y la restricción de actividad está de acuerdo a la fase de la pandemia y se va haciendo en forma escalonada. Lo primero a restringir son las cirugías electivas con requerimiento de cama crítica, porque obviamente las camas críticas son las que nos permiten recibir usuarios desde otros servicios de salud, por lo tanto no podemos estarlas ocupando en usuarios con una patología electiva. Y luego, las cirugías electivas que requieren una cama de dotación. Y posteriormente uno pudiera también reducir las cirugías mayores ambulatorias. Entonces, tenemos un bonito desafío nosotros, porque nosotros nos organizamos bien, logramos segregar bien, logramos, yo diría, cuidar bastante bien a nuestros usuarios. Bajamos a niveles de atención en forma bien dramática en los meses de abril, mayo, tanto en consultas, cirugía, etcétera, porque el foco era otro. Entonces nuestro principal desafío del 2021 es
atender de la misma forma o mejor, digamos, manteniendo la segregación, manteniendo la excelencia y la calidad en la atención, pero logrando tener una cercanía con el usuario que no provoque que el usuario que tiene estas patologías siga esperando por largo tiempo. Uno de los efectos secundarios que tuvimos fue que las listas de espera nosotros no crecieron mucho, ni la quirúrgica ni la ambulatoria, porque tampoco había mucho ingreso de pacientes en lista de espera. Pero los tiempos se nos dispararon bruscamente. Entonces, el desafío del 2021 es ajustar la actividad para que las listas de espera no queden por siempre, digamos, o tan alejadas, sino buscar la modalidad de que en el área ambulatoria, si fortalecemos la telemedicina, sí podemos dar abordaje a la lista de espera. Y en el área quirúrgica, revisar si podemos mantener cierta actividad de cirugía mayor ambulatoria que nos permita que los usuarios no esperen tanto. Y entonces, ese fue un pequeño resumen de una mirada que intenta ser global. Creo que no era importante ir al detalle mismo, sino que era volver a refrescar todo lo que hemos hecho durante el 2020. Probablemente he olvidado cosas en esto y mi disculpa si algún equipo siente que no ha sido mencionado correctamente, pero era una mirada solo global y la idea justamente era abrir el micrófono ahora para que ustedes pudieran decir qué les parece, cómo lo ven para el 2021, cuáles son sus desafíos o qué cosas cumplimos bien y qué cosas cumplimos mal. Así que, por favor, ahí, Pati, tú puedes ir coordinando y que vayan participando. Yo creo que como no tiene que ser pregunta y respuesta, bien pueden pedir la palabra y animarse a hablar directamente. Así que, Pati, te dejo a ti y detengo la presentación. Sí. Quienes tengan interés pueden conversar o escribir en el chat. Tienen las dos opciones. Sí, adelante, doctor. No, agradecer la cuenta de Michelle muy completa. Solamente yo quisiera agregar el esfuerzo que se hizo de reconstruir y acondicionar la sala, el segundo piso de urgencia y de agudo indiferenciado para pasarlas de aislamiento COVID, que se hizo en un tiempo absolutamente récord y con el apoyo de AMICAM en el financiamiento de estos, y que dio esto como un plus para el hospital, para el futuro del hospital. Quedan estos aislamientos para futuros pacientes. Yo creo que fue un éxito en la construcción, en lo rápido que se hizo y en lo bien que quedó. Gracias, Doc. Sí, ¿Alguien Doc, más? completamente. No, yo voy a... ya recordé recursos físicos, creo que efectivamente los vi un poco, pero tuve conversaciones con Amicam hace poquito y obviamente agradecí el apoyo que tuvimos en la construcción de Softbox, que tal como usted dice, fue una buena mirada porque nos permitía abordar el COVID actual, pero nos deja Box, que es lo que demanda todo el hospital. Yo creo que la pandemia acentuó lo que ya conocíamos, que nuestro hospital requiere Box, no salas comunes. Entonces, la necesidad de aislar cada paciente se hizo aún más imperioso. Y una cosa que se me olvidó, pero que es casi un pecado y que debo agradecer por lo menos en público, es que otro de los apoyos a la red que brindamos y que fue muy bien valorado fue que enviamos no solo equipos médicos como ventiladores, cánulas de alto flujo a hospitales de adultos, que lo hicimos, sino también hubo profesionales que fueron a hospitales de adultos a trabajar en momentos muy duros. Se fue un grupo de 7 anestesistas a cumplir turnos en unidades de paciente crítico de adultos. También tuvimos fonoaudióloga que fue a rehabilitación de adultos. Entonces creo que esas cosas también hablan muy bien de la voluntad y del compromiso por la labor, digamos. Por favor, pero la idea es que si alguien tiene algún comentario, sugerencia, crítica también, observaciones, la escriban y Pati, tú vas ahí contándonos lo que escriben o también la pueden decir a viva voz. Hay una bueno, María Fernanda da agradecimiento porque ella ingresó en abril al hospital y
y he sentido mucho apoyo y que indica que ojalá seguir así. Andrea Pizarro hace un comentario en relación a las puertas de acceso, al cambio que se implementó esta semana, que cree que debería ser al revés, que los funcionarios ingresen por la izquierda. No sé si Andrea quiere comentar en micrófono lo que... Sí, aquí estoy. Sí, creo que la puerta de acceso que quedó de nosotros hacia la izquierda está justo en la entrada de la Rampla, que es acceso de coches y de sillas de ruedas. Deberíamos nosotros ingresar por la otra puerta y así los niños con sus padres pueden ingresar directamente al hospital y no hacer la vuelta hacia los guardias para inscribirse, que se cruzarían igualmente con nosotros. Creo que se debería cambiar. Nosotros por la derecha y los pacientes por la izquierda, para que tengan un ingreso más directo. Sí, ¿sabe? Lo vamos a mirar porque es algo que hemos estado discutiendo harto. Yo creo que tenemos que incluso hacer crecer un poquito el sector de recepción en ese lugar para permitir diferenciar mejor los ingresos, digamos. Pero lo vamos a tomar, Andrea, para revisarlo. Y hemos estado discutiendo también sobre si somos capaces de aperturar la puerta principal, la del edificio administrativo, para funcionarios, para el ingreso de los funcionarios, por ejemplo, de 8 a 10 de la mañana, instalando tótem de medición de temperatura y alcohol gel, igual que tiene la otra puerta. Pero como no tenemos más personal que pueda supervigilar el uso de los tótem, nos hemos entrampado un poco en una discusión bien interesante, que es cuánto confiamos en la autorresponsabilidad de nosotros. De si dejamos los tótem y como funcionarios sabemos que vamos a entrar por esa puerta, nos vamos a medir la temperatura y vamos a aplicarnos alcohol gel nosotros mismos, digamos, sin necesidad que haya alguien, un orientador ni nadie diciéndonos haga esto. Y es interesante. Yo creo que, y eso solucionaría un poquito el otro problema de tratar de diferenciar puertas, etcétera, o por lo menos lo aliviaría. Pero yo tiendo a creer que nosotros podemos confiar en nuestra autorresponsabilidad, que la mayor parte de nosotros sí lo va a hacer, digamos. Entonces, en eso también nos llevamos discutiendo y filosofando un poquito. Doctor Wolf quiere hablar. Sí, Michelle, yo quería preguntar cuál es la apreciación que tiene la dirección del hospital respecto a lo que implementamos de cuadrilla de trabajo en la zona, en las áreas clínicas de atención de pacientes hospitalizados, que en el fondo la intención de eso fue evitarnos el hecho de que de repente hubiera algún contacto y que liquidara todo un equipo completo, digamos, en cuarentenado por solamente un contacto. Entonces, ¿qué evaluación hacen ustedes respecto a lo que ocurrió, que después lo suspendimos porque en el fondo se vio que no era necesario, y frente a una eventual segunda ola, digamos, que podríamos tener la necesidad de repetir o no repetirlo? ¿Cuál es tu sentimiento frente a eso? Tu apreciación. Sí, yo creo que la evaluación es positiva. Ese es mi primer comentario. Creo que la evaluación, o sea, todo lo que podamos hacer para proteger la salud de los funcionarios es positivo. Creo que aquellos servicios que pueden tener una dotación que con apoyos y cierto nivel de organización permiten rotaciones en los momentos más álgidos y más terribles, digamos, de cifras, creo que es una modalidad que funcionó, que yo creo que fue bien acogida por los funcionarios y que demostró proteger, digamos. Yo creo que el principal problema cuando estamos todos juntos se basa un poco en las áreas comunes y realmente es difícil mantener tanta gente, digamos, con tantos EPP en espacios pequeños. Entonces, a priori yo diría que fue una buena medida que se tomó, creo que fue bien recibida, creo que hay que irla acomodando en la fase correspondiente, digamos, pero mi sensación, así como lo preguntaba usted, doctor, es que fue positiva y que en una eventual segunda ola hay que
plantearla, rediseñarla, remirarla, reevaluarla, digamos. No lo tenemos dibujado en el momento, hasta donde yo sea, o la doctora Alba me puede corregir, pero sí es algo que uno puede plantear y discutir, digamos. ¿Ya? Sí, solo ya que estamos en ese tema, aportar que efectivamente es algo que estamos reevaluando. Yo creo que el mantener equipos, ¿no es cierto?, trabajando y equipos fuera fue bueno y se consigue dos cosas. Uno, cuidar al equipo, ¿no es cierto?, y también disminuir los aforos y disminuir el riesgo dentro del hospital. Para esta segunda ola lo que hay que ver es cuándo o cómo diseñarlo, y en este momento de verano, por supuesto que ya estamos como autodistribuidos, en el sentido que hay parte del personal que no está. Entonces ya estamos trabajando con equipos disminuidos. Y ahí la idea siempre ha sido mantener las vacaciones lo posible, mantener los descansos de los equipos, porque no sabemos cómo va a seguir el resto del año. Entonces, mientras tanto, como dice el doctor Roger, estamos revisando y vamos a estar trabajando con distintos equipos y distintas unidades cómo vamos a ver el paso a paso de subir o bajar en esta escala de lo que se viene con COVID. Sí, discúlpame, Andrea, siguiendo el mismo tema, yo quería recalcar el hecho de que no perdamos la sensibilidad cada uno de lo que son los aforos especialmente en las salas clínicas, porque se ha ido liberando un poco esto, sobre todo cuando hay interconsultoría, en que de repente uno ya comienza a ver pasillos repletos de gente, con equipos a veces de 4 o 5 personas de la misma especialidad, pasando visitas, y uno no quiere ser pesado en el sentido de ir sacando gente, digamos, pero en el fondo recalcar esa sensibilidad que tengamos, cuando uno se meta a algún lugar, ver cuánta gente hay y ver salir o no entrar, o tener esa sensibilidad a flor de piel, digamos, tenerlo concientizado. Sí, me parece súper bueno que lo hayas recalcado, porque justamente todas las semanas en reuniones de las jefaturas de CR se está insistiendo en que todos seamos muy activos. Por supuesto que el lineamiento desde arriba está, pero aquí es fundamental la actitud de cada uno de nosotros y entendamos la importancia de cuidarnos y que esto tiene un bien superior en el fondo y que debemos mantener todas las precauciones, desde que no entremos y salgamos del hospital con la ropa de trabajo, con nuestros uniformes, que debemos cambiarnos ropa o ponernos uniformes, sobre todo los que estamos en atención directa con pacientes, que además hay que usar los flujos que el hospital tiene establecido para entrar y salir, que tienen una razón de ser, ¿no es cierto?, el cuidarnos y proteger a nuestros pacientes, que además cuidemos los aforos en cada uno de los lugares, que en la medida que podamos no ir con todos los becados, con toda la gente que nos acompaña habitualmente en las interconsultas, lo hagamos lo que podemos de reuniones y todo en forma virtual, y lo que tenga que ser presencial sea corto, preciso, si vamos a hablar de un paciente, sea en lugares que están permitidos y que permiten tener un poquito más de personas juntas, y no en los pasillos donde ya tenemos al equipo que está trabajando, a todo el equipo que tiene que dejar los registros, las fichas, etc. Entonces, sí, súper bueno reforzarlo, y yo le pido a todos los jefes y a cada uno que si ve que esto no pasa, de una buena manera, si uno no molesta cuando recuerda, porque a veces a uno se le puede olvidar, oye, pucha, ojo que no nos quedemos más tiempo acá, o vamos a conversar en un lugar más abierto, o por favor discutamos al paciente en otro momento, o hagamos una reunión por Zoom o por Meet en un rato más, lo que sea. Exacto. Hemos cometido errores en eso, yo me incluyo, pero la sensibilidad no perderla, digamos, porque eso nos viene un año en que yo creo que esto vamos a tener que mantenerlo. Oye, yo quiero decir algo en ese mismo sentido, lo que decía Eduardo y Andrea. Yo quiero precisar de que se habla de que ante una eventual segunda ola, yo creo que estamos en una segunda ola ya, no solo aquí en el país, digamos, por la irresponsabilidad de mucha gente, sino a nivel de todo el mundo. Y en ese sentido yo quería preguntar a la dirección, ¿en qué condiciones de velocidad de acción está el hospital en este momento como para enfrentar el peor momento que enfrentamos en esta primera ola?
Eso. Sí, Doc, yo estoy de acuerdo un Hola. poquito en la apreciación y por eso habíamos volcado un poquito el espíritu de la semana ya hacia retomar este tema como foco central, porque ya estamos en plenos planes de preparaciones, de expansiones, tenemos que ir ajustando nuestras medidas y probablemente ya durante la próxima semana iniciamos planes de restricción de actividad electiva y también de intentar crecer un poco en camas críticas para darle más soporte a la red. Como lo decía, nosotros lo que preveemos no es un aumento dramático de casos pediátricos del sector oriente, sino más bien que nuestro rol va a seguir siendo apoyar a los hospitales mixtos, Claro. apoyar al Hospital del Salvador en los casos en que tengamos competencia entre los 15 y 18 años. Pero ese es nuestro rol fundamental. Entonces ya para la próxima semana tendríamos planes de disminución de actividad quirúrgica electiva y de crecimiento de camas críticas. En esa fase estamos. Así que yo estoy de acuerdo con ustedes. Nosotros como una primera ola que nunca se fue, que casi estábamos solo en la resaca de arrastre, digamos, y ahora no sabemos hasta cuánto nos va a llegar esto. Pero estamos en esa situación ya. Así que el escenario yo diría que es bastante compartido con lo que usted dice. Doctor, ¿puedo dar mi opinión? ¿Me escuchan? Sí, por favor. Sí, adelante. Sí, escuchamos. Sí, por favor. Hola, mi nombre es Claudia Asensio, yo trabajo en el policirugía, ¿ya? Creo que no, todo lo que se ha dicho tiene mucha razón, de muchas cosas, de cómo se enfrentó la pandemia y de cómo estamos enfrentando nuestro policlínico la pandemia, ¿ya? Nosotros en un minuto nos vimos bien críticos porque mis compañeras todas se enfermaron, la gran mayoría de COVID, ¿ya? Nosotros lo que más nos preocupa como policlínico, que incluso lo hemos hecho saber a nuestras jefaturas, es el exceso muy fácil que tienen los padres hacia el policlínico. Nosotros tenemos dos escalas, una que está para el lado del ascensor y otra que está al lado para toma de muestra. Nosotros siempre, incluso con nuestras compañeras, lo conversamos entre nosotras, también damos ideas hacia jefatura. Sé que es complejo, pero yo creo que el primer filtro debería ser en la reja afuera del hospital, como lo hacen los otros hospitales de adultos. Ahí ingresa el acompañante y ingresa el niño, y nadie más, porque al ingresar acá por el policlínico, los chicos de afuera hacen el filtro, pero a veces están con tanta gente que la abuelita, el papá, los niñitos entran por la otra escala. En nuestro policlínico hemos tenido afuero siempre lleno del día 1 de la pandemia. ¿Se disminuyeron las consultas? Sí, se disminuyeron, pero igual los médicos estaban haciendo consultas presenciales en casos urgentes que tenían que venir los niños a una consulta presencial. Todo lo otro se hacía por telemedicina. Entonces, en telemedicina, los médicos decidían si no, este niño tengo que examinarlo, sobre todo en las partes de urología. ¿Me entiendo? Entonces, nosotros nos preocupamos, nosotros estamos muy preocupadas, ¿qué va a pasar? Porque ya estamos muy feroz con esta pandemia en este minuto. ¿Qué va a pasar? Somos enero. ¿Qué va a pasar febrero, marzo, abril, mayo? Ese es el tema. Nosotros cuando mandamos los niños, los chicos a pabellón, acá se programan los pabellones, nosotros y la gente que está encargada de hablar con los papás, de hacer una encuesta, es una encuesta muy larga, ¿ya? Y se les pregunta reiteradas veces, ¿el niño ha salido a la calle, ha tenido contacto con gente con COVID? Y se le reintegra varias veces la misma pregunta y otras preguntas más. Y ellos dicen no. Y llega el minuto de la operación y el chico está con COVID. Entonces nosotros tuvimos contacto con la mamá, con el niñito. Entonces, esa es la preocupación, doctor, que tenemos nosotros en el policlínico. ¿Cómo es el acceso de restricción de los padres? Yo sé que los papás quieren entrar a ver,
a escuchar lo que dice el doctor, pero nosotros afuera tenemos un cartel en cada box, se permite solamente un acompañante por paciente, porque adentro está el doctor o está otro becado con el doctor, ¿cierto? Ya son 4 personas, no más. Y creo que ahí está el problema, creo que es un tema eso. Y a mí me gustaría que la gente que está a cargo de todo esto lo viera, porque nosotros tenemos 2 accesos, una por el lado de donde están los ascensores y el otro lado donde está la escala de toma de muestra que va para el 3er piso, ya, para lo que es policlínico. Ahí se filtran. La gente que tiene que ver con esto viene a sacar a la gente, pero después vuelve a subir por esa misma escala. Entonces nosotros no tenemos ventilación en el 2º piso, nosotros tenemos que estar protegidas, tenemos que estar constantemente desinfectando, entonces nosotras, ya, porque yo no sé si el 2º piso se sanitiza en un minuto, porque a veces la sala está llena y a las 2 de la tarde sería lo ideal que vengan a sanitizar, porque esa sala estuvo llena de niños y de papás. Ese es mi aporte, doctor Roy, y toda la gente que me está escuchando, me gustaría que lo tomaran en cuenta, el acceso de los papás. El acceso de los papás es muy fácil en el hospital, del partida 1 que partió esta pandemia. Y nosotros en el policlínico no hemos parado, y eso usted lo sabe, no hemos parado. Ha disminuido, sí, la cantidad de personas con las operaciones, las atenciones, sí, pero siempre estamos en movimiento y siempre estamos con gente. Eso me gustaría que lo notaran y que lo tomaran en cuenta de una humilde servidora, una secretaria del poli, que realmente nosotros, y no solamente en mi poli, yo creo que todos los policlínicos, oftalmología, todo lo que es la área de policlínico, creo que el acceso es muy fácil hacia los papás. Y se entiende que los papás quieren venir, Sí. pero si hay carteles grandes que se dice solamente un acompañante, y nosotros nos retan arriba, pero señorita, que así nos dicen, ¿para qué pone tanto color si abajo me dejaron pasar? Entonces a las finales quedamos mal nosotros en la película. Nosotros no nos llevamos los reclamos de los papás, siendo que abajo supuestamente ellos le dicen que lo dejaron pasar. Entonces creo que eso no está como bien coordinado. Eso sería, doctor. Sí, Claudia, gracias. Mira, yo agradecer el punto porque efectivamente es otro ítem que nos ha dado harto trabajo. De hecho, en poco tiempo, no pudiera prometer la próxima semana, pero en poco tiempo vamos a empezar también con otras medidas de medidas físicas en torno al primer piso del CAE, porque sabemos que ahí es donde se juega un poquito el acceso a los papás y hay que conjugar la restricción necesaria de la capacidad con el ser lo suficientemente gentil de explicarle a una familia que viene, no sé, un grupo de 2, 3, 4, decir, mira, solo puede entrar un papá. Y por eso, en la medida que hemos sido más restrictivos, ustedes han visto cómo la callecita frente al SOME, digamos, se nos llena también más de gente, digamos. Yo también estoy de acuerdo en espíritu, digamos, no diría la reja de la calle, pero sí en que tenemos que hacer controles antes del edificio, porque cuando ya el papá está muy cerca de la consulta, como a cualquier papá, y nos pasa a todos, digamos, mientras más cerca de la consulta es más difícil que uno lo saquen, digamos, ¿cierto? Porque la aspiración mucho más es llegar allá. difícil. Claro, y ahí es donde se enfrentan los conflictos, claro. Yo estoy de acuerdo, Claudia, sé que es un tema que estamos en revisión y que yo creo que vamos a tener que hacer algunos ajustes de infraestructura durante las próximas semanas para poder tener un mejor control. Por ejemplo, ayer empezaron a tratar de controlar un poquito más afuera y eso ya te va limitando. O sea, cada vez que tú vas poniendo una barrera más o más externa, eso te disminuye a 1, qué sé yo, y todo, pero va disminuyendo la cantidad de, entre comillas, personas que no debieran ingresar, con todo lo difícil y doloroso que puede ser para los papás. Pero muchas gracias, es un tema que vamos a seguir en trabajo, así que esperemos tener, que cuando nos veamos en el poli tengamos cosas positivas ahí ya de avances. Voy a revisar un poquito en el chat que escribió la doctora Bomberris y Sofía, 2 cosas sobre telerehabilitación y teleasistencia, y me parecen bastante atingentes, digamos, entonces las vamos a anotar. Pati Carrasco sobre, dado que esto es una modalidad que nosotros tenemos que fortalecer,
que es una buena idea que tengamos una capacitación para tener una capacitación interna, ahora que estamos zanjando nuestro programa de capacitación del año, poner esto como en el plan de capacitación, de que los equipos tengan una capacitación homogénea. Y las cuentas Zoom, claro, podemos tener cuentas Zoom para los equipos que hacen telerehabilitación o los que más hacen, sobre todo telerehabilitación, porque el Zoom te permite un par de herramientas un poquito más entretenidas. Así que esas dos ideas nos quedamos y las vamos a aplicar. Estoy de acuerdo con molecular, que no sé quién es, pero yo creo que representa un sentir mucho más importante, o sea, no solo de molecular, sino que de muchos funcionarios, el que estamos un poco afligidos con la preocupación por un lado, la carga asistencial, están faltando compañeros, ya sea porque están con vacaciones o etcétera, y nuestra vía habitual de reemplazo, o sea, nuestro mecanismo habitual de reemplazo es que yo hago turnos extra cubriendo a mi compañero y después él hace esto. Es un poco como nuestra vida, nuestro mecanismo. Y entonces a veces nos cuestionamos, es decir, ¿y por qué si es el mecanismo habitual, este año como que resulta más difícil hacerlo? Es porque, claro, hemos vivido un año más intenso, más difícil y doloroso, por lo tanto, es lógico que uno esté más cansado a otro nivel también. Entonces yo creo que vamos ahí a desarrollar con gestión del cuidado y con la subdirección médica, pero básicamente con todos los que tengan esas labores clínicas, ver cómo podemos apoyar un poquito más a los equipos para que los reemplazos, ojalá, no signifiquen sobrecarga de turnos hacia los mismos funcionarios. Así que acogemos eso de molecular y es otra preocupación que tenemos y que compartimos. ¿Alguien más quiere hablar, Pati? No, aparentemente no en el chat. No sé si alguien... La autora Isabel, no sé si está aplaudiendo o levantando su mano. Así está aplaudiendo. No tengo visualizado. Matías hace una referencia en relación a cómo fortalecer el trabajo remoto, por ejemplo, las reuniones virtuales. Habla de la red y de la posibilidad de comunicarse en plataformas vía Meet, un poco por las dificultades que hemos tenido por la red, más allá de la plataforma. Sí, yo no sé si está Francisca en la reunión, pero estamos trabajando con informática en tratar de... bueno, las cuentas Zoom, por ejemplo, fue un pequeño avance, pequeño y que ya era muy popular en cualquier otro lugar, digamos, pero la idea de dotar de cuentas Zoom un poco grande era que las reuniones masivas por lo menos se pudieran tener esta plataforma que al parecer nos da un poquito más de estabilidad que Meet, que en ese sentido nos dio muy poca fiabilidad en un momento. Y estamos trabajando en fortalecer nuestra red, o sea, nuestra conexión, pero es un proceso un poco tedioso porque en el fondo no depende de nosotros, casi. Lo que sí puedo adelantar como medida también que estamos tomando en informática es que estamos buscando la fórmula de incorporar VPN como en formato propio, no las dependientes del MinSal, lo que nos daría un poquito más, también más de libertad de fortalecer el trabajo remoto, ¿ya? Entonces, de que uno se conecte en remoto al computador que tiene acá. Y esa sería más estable en el tiempo. Esa es como nuestra idea. Pero estamos trabajando con informática en esas dudas de Matías. Muchas gracias. Entonces, si no hay nadie más, lo dejamos hasta acá y obviamente queda la puerta abierta siempre de si hay sugerencias, comentarios, etcétera. Favor, canalízala. Nosotros estamos tanto trabajando los días lunes con los gremios, que de fondo tenemos muy buena relación, y también con sus propias jefaturas y subdirecciones. También trabajamos los días lunes para organizar el equipo, ¿ya? Entonces, por favor, siéntanse que toda idea, así como la expresó Claudia, como la expresó Andrea, como la expresó el doctor Wolf, el doctor Acuña, Matías, Sofía, etcétera, toda idea es bienvenida y tenemos que ponernos el desafío de irlas desarrollando. A veces son más fáciles, otras veces cuestan un poquito más, pero no es que sean malas ideas. Así que nosotros nos tenemos que nutrir de todos, de la experiencia de todos.
a veces cuesta tener una visión específica, o es muy global, o nos perdemos en detalle, los dos extremos, o nos vamos al detalle, o nos quedamos en la visión global, y la experiencia del día a día, y la sugerencia del día a día, el impacto con el usuario, el cómo nos relacionamos, eso está ahí en cada pasillo del hospital, y eso necesitamos que fluya también como idea hacia nosotros, como idea, como requerimiento, como sugerencia. Así que muchas gracias por estar. Esta presentación obviamente la podemos dejar, va a estar ahí publicada en intranet probablemente, y muchas gracias por estar, y bueno, lo que nos toca vivir, digamos, ¿cierto? Esta semana y este año. Así que estén bien todos. Chao, chao.